Salmo capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Leemos el Salmo 1. El Salmo dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Vamos a leer ese Salmo. Yo lo estaba buscando aquí en la traducción lenguaje actual. Mira cómo dice, escuchemos. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a arroyos, llegado el momento, dan mucho fruto. Y no se marchitan sus hojas, todo lo que hacen les sale bien. Mira esto. Dios bendice a quienes aman su palabra, amén. A los que no se juntan con personas que no aman a Dios, que se burlan de Dios, que a veces tomamos esta palabra como literalmente que se burlan de Dios. No. Son personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no tanto. Son gente que dice, bueno, está bien, Dios existe, pero yo vivo mi vida. Esas son las personas a las cuales el Salmo se está refiriendo. Porque dice que aquel medita en su ley día y noche. Y la delicia está en la ley, ¿verdad? Es por esto que yo a todas esas cosas, yo como pastor, yo siempre veo las reacciones, las actitudes, y yo siempre llevo para juzgarlas, para ponerlas. El que sea entendido y sabio comprenderá y enmendará su proceder. El que no, que siga terqueando, ¿verdad? Pero nada podemos contra la verdad, sino por ella, porque esa es la palabra. Es así, cuando uno juzga de acuerdo al testimonio, el juicio de uno cada día se va emparejando. Es como cuando usted no tenía a Cristo y yo por lo menos cuando estaba joven tuve muchas malas juntas. Y mi mamá siempre me formaba lío y me estaba diciendo, no te juntes con no te juntes con este. Yo no le hacía caso y siempre al final, aunque no lo entendía porque uno era terco, pero hoy día puedo meditar en aquello y siempre al final era lo que mi mamá decía. Tenía razón. Ella tenía razón, pero yo no le daba la razón. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo que ella me decía. Yo no entendía que ella tenía... Aunque yo la veía como una señora que estaba pasada de moda, porque así uno piensa cuando es joven, uno ignora eso, que ella tenía la experiencia, ya había vivido, ya había pasado por donde yo no he pasado. Entonces, ella me hablaba de esas malas juntas y yo no le hacía caso. Y esas malas juntas que hacen, nos van pegando a nosotros las cosas malas, nos van pegando a nosotros las cosas que no son buenas. Igualmente, a medida que tú te vas meditando en la palabra del Señor, cada día tu juicio se va acercando al juicio de Dios. Todo lo que haces cada día lo vas enfocado a la palabra, cuando ya todo lo que practicas lo haces como Dios pide que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque es esa comunión que hay entre uno y la palabra. No es esa falsa comunión que a veces creamos, no. Nosotros en el Señor tenemos que aprender. Y para alguien aprender tiene que querer aprender. Usted no va a aprender si tú eres una persona que cree que lo sabe todo. Usted nunca va a aprender. Hoy veía yo un mensaje que estaba ahí en Google que decía que ¿por qué a veces no entendemos lo que se nos está hablando? Y él decía, bueno, porque muchas veces cuando nos están hablando, estamos juzgando primero lo que se nos está diciendo, como que vamos a adivinar
lo que se nos va a decir. Entonces nos perdemos lo que se nos está hablando. Entonces por eso a veces no entendemos. ¿Se ve? Como a veces hay personas que escuchan el texto y ahí ya yo lo sé. Entonces Dios no le puede hablar, Dios no le puede comunicar porque no entiende. Y es como aquel que de repente no tiene buen oído y escucha a alguien que la doctrina es totalmente errada y dice, no, esto está errado, y no escucha todo lo que dice, y resulta que en lo que dice hay muchas cosas que están bien dichas, porque a veces las personas con doctrina errada no necesariamente no son de Dios. Hay personas que están en el camino del Señor, pero todavía están en lugares donde la doctrina no es completa, pues. No hay un consejo maduro. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay ese don, por ejemplo, en la iglesia. Porque a veces nosotros miramos las iglesias y decimos, oye, yo por lo menos veo una iglesia chilena por allí. Por ejemplo, yo tiene la doctrina trinitaria. Que la Biblia, la Trinidad no la avala por ningún lado, pero eso lo sacaron ahí en el concilio de Nicea y de ahí partió la iglesia católica y la protestante después lo agarró y bueno, ahí salió la Trinidad y ellos son trinitarios. Pero esa es una doctrina errada, pero cuando tú ves el coro de alabanza de esa iglesia, tú dices, ciertamente aquí hay un don de alabanza. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque tienes la unción del Espíritu Santo allí. Entonces, o sea, el Espíritu Santo está con lo incorrecto, ¿no? El Espíritu Santo está allí recordándonos siempre las cosas que Jesús mandó. Eso hace el Espíritu Santo. Porque si Él se contrita, es porque aún Él se contrita, pero no nos deja. Sigue ahí con nosotros para llevarnos a toda verdad. ¿Se ve? Para llevarnos a un nivel de madurez, de crecimiento, que nosotros aprendamos. Entonces, aquí está el detalle. Cuando nosotros somos personas que queremos aprender, nosotros vamos a reconocer cuando nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, vamos a cambiar nuestra actitud y vamos a decir, no, ahora yo voy a aprender esto. Entonces, eso es lo que va a hacer que yo vaya creciendo en mi vida espiritual. Porque si no, créelo, el Espíritu Santo lo que te corrigió hoy, si tú te haces el loco y sigues delante de Él, Él mañana te lo va a volver a corregir. Es así. O sea, la palabra o te sana o te corta. Eso es lo que dice la palabra misma. Dios dice que los cortó con la palabra de su boca. O sea, porque Jesús habló y cortó a muchos. Pero la palabra, dice Santiago, que nos salva. Que puede salvar nuestras almas. Amén. Sí, el consejo nos dice tanto una cosa como la otra. Entonces, ¿dónde está lo uno o lo otro? En mi disposición, en lo que yo quiera hacer. Si yo quiero reconocer o yo quiero seguir igual. Ciertamente Dios no puede ser resistido. Si yo le finjo a Dios, Jesús le fingía y le decía hipócrita en su cara. Así es el Espíritu Santo igual. El Espíritu Santo, tú quieres venir con cuestiones, el Espíritu Santo te va a hablar. Por eso es que hay personas que nunca en los mensajes pueden hallar nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre está allí, incomodándolos. ¿Para qué? Para que ellos cambien la actitud con Él. Es así. Yo veo personas que en su tiempo en el Señor deberían tener un nivel de conocimiento, de sabiduría, sobre todo sabiduría, porque la misma palabra nos dice en el libro de Santiago que el que está falta de sabiduría que la pida a Dios, que Él la da sin reproche y abundantemente. O sea, no nos va a reprochar, toma sabiduría, va a decir el Señor. Pero hay que tener esa disposición nosotros a reconocer que necesitamos sabiduría y pedirle al Señor, dame sabiduría. ¿Se ve? Entonces, hay mucha gente en la iglesia que están así, no tienen nada de sabiduría, nada, absolutamente nada. Los fariseos conocían los escritos de Moisés al revés y al derecho. Pero vaya que no tenían nada de sabiduría. No le podían responder a una sola cosa al Señor. Y después ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, a ninguno de los que el Señor enseñó. Porque ellos ciertamente tenían sabiduría. Porque Jesús los enseñó a pedir sabiduría. ¿Se ve? Y hay una diferencia. Entonces, nosotros tenemos que tener una disposición a aprender. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Pero para tú no andar en consejo de malo, tú tienes que tener consejos de buenos. ¿Se ve? O sea, tú no puedes decir, bueno, yo no ando en consejo de malo. Ajá, pero ¿qué sigues tú para no andar en esos consejos de malo? ¿Verdad? Aquí te lo dice.
sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Pero ¿por qué esa persona medita en la ley? Bueno, porque dice la palabra que mientras más sabio fue el predicador, compuso muchos proverbios e hizo escuchar e hizo escudriñar. O sea, el predicador enseñó a las personas a ir a la ley. Enseñó a las personas a escuchar la palabra de Dios, a escucharla y a atenderla, como reprendiéndolos, corrigiéndolos, mandándoles a callar la boca, mandándoles a leer la palabra. Vayan y lean la palabra, aprenden, buscan al Señor. ¿Se ve? Porque esa es la idea. Cuando lo digo en este sentido, ciertamente todo depende del tipo de persona, porque hay personas que tú vas y simplemente le pones la mano y le dices, hermano, lee la palabra, y van y la leen por obediencia. Y tú ves, después tú los vas viendo y oye, el Señor le va dando sabiduría a este hermanito porque es obediente, hace caso. Entonces eso es lo que ama a Dios, el espíritu humilde que se baja y entiende que tiene que aprender. Es así, porque la Escritura nos dice que nosotros debemos de tener en gran estima a los que nos presiden. Tenemos que tenerlo en gran estima. Eso lo dice Dios, no yo, porque la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si yo lo tengo en gran estima, yo tengo que tener una actitud correcta para recibir. Eso es lo que Dios ama. Eso es lo que Dios ama y eso es lo que Dios ve en nosotros. Porque nosotros entendidos no somos, nosotros sabios no somos. Por eso Dios da el entendimiento, Dios da la sabiduría. O sea, nosotros no lo somos. Los sabios de este mundo, Dios los envaneció con gente como nosotros, que Dios nos hizo sabios, Dios nos hizo entendidos, para envanecer a esa gente que es sabia según el mundo. Dios les tapa la boca. Entonces, Dios nos da esas cosas porque Dios nos las enseña. Pero ¿por qué Dios nos las enseña? Porque nosotros tenemos la capacidad de ir a Él con un corazón humilde y reconocer que necesitamos aprender de Él. Porque nosotros somos discípulos, hermano. Porque cuando nosotros creemos en Jesús, nos convertimos en discípulos. Discípulo es un alumno, hermano. Un alumno aprende. Yo a veces me pregunto, ¿en qué momento una persona entendió que ya no era discípulo? Cuando veo personas que no aprenden, les cuesta seguir la dirección, la instrucción, les cuesta ser guiados. Entonces yo a veces me pregunto, ¿en qué momento esa persona se le metió en la mente que ya no es discípulo? Si nosotros desde que nos convertimos al Señor somos discípulos del Señor Jesucristo. Y en Efesios 4:11 dice que el mismo que descendió, subió y lo llenó todo y les dio a muchos ser. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo que es su iglesia. O sea, él vino a hacerlo, pagó, pero después delegó. Entonces eso que a él les delegó, nos dice 1 Corintios 12, al 14, porque ese tema es extenso. Nos dicen, más que todo en el capítulo 12, pero el 13 y el 14 también tienen esto, de los dones del Espíritu. En el 12 nos dice que el mismo Espíritu es el que hace todas las cosas. El Señor. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿por qué hay personas que no entienden esto? Y están y leen los textos, se saben a veces dónde están los versículos, pero no entienden la enseñanza, la doctrina. Doctrina es enseñanza, no la entienden. O sea, ¿cuál es la enseñanza? Que Dios va a enseñar por su Espíritu a su pueblo. Dice 1 Juan que la unción misma nos enseña todas las cosas. O sea, ¿cuál es la enseñanza? Que Dios nos va a enseñar por medio de sus dones. Eso lo dice Jeremías, ya nadie enseñará a ninguno. Ninguno le dirá a otro, mira, ven y conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Aleluya. Porque Él nos enseñará todas las cosas. ¿Sí? Porque a veces estamos en esto y no lo entendemos. Yo digo que Daniel dice que los entendidos resplandecerán es por esto mismo. Por eso dice que hay una bienaventuranza en la persona que es así, que no anda en los consejos malos. Los consejos malos son los consejos. Eso ahí uno tiene que ser sectorial en ese sentido. O sea, si me dice que consejo de malo, yo tengo que ponerlo claramente. Consejo de malo es todo aquello que no tiene, Dios no lo avala. Consejo bueno, la palabra del Señor. Yo soy práctico, hermano. Y esa manera a mí me favorece en todo lo que hago. Porque soy práctico, soy radical.
Es así. Yo veo a veces predicadores, bueno, yo no es que esté en contra de que alguien, por ejemplo, Einstein dijo una frase y la frase tiene algo de sabiduría, pues es un dicho que es lógico, es coherente. Y yo no estoy en contra de eso, pero yo no voy a hablar de la palabra de Dios y voy a citarlo a él. No. Yo puedo de repente poner un ejemplo de que él hizo un hecho así hablando de un tema, pero yo no voy a decir, no, porque Einstein dijo esto. Y hay personas que lo hacen, yo lo he visto desde el púlpito haciéndolo. ¿Por qué pasa esto? Porque no son prácticos. Porque cuando yo soy práctico, yo digo, no, aquello, eso lo puedo decir y puede tener mucha sabiduría, pero el consejo bueno es el consejo del Señor. Ese es el único consejo bueno. Y cuando voy a trazar lo que Él dice. Por eso es que hay personas que con las prácticas de las cosas de Dios alcanzan toda la bendición de Dios. ¿Es así? ¿Por qué? Porque son prácticos, hacen lo que Dios quiere. Claro, dice el Salmo que en su tiempo, porque esto es algo que nosotros debemos entender. A veces, por ejemplo, Asaz, nos dice el Salmo 73, que Asaz veía a los malos prosperar y él tuvo envidia en su corazón. Él dijo, por poco se deslizaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes porque prosperan. O sea, él veía para sus adentros, uy, Señor, me debería ir mejor. Yo debería prosperar un poquito más. Y él no entendía que el Señor lo llevaba de la mano. O sea, ¿qué es esto? Que él iba a prosperar, pero en el tiempo del Señor. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos conoce. Por eso Él prueba nuestro corazón y nos da de acuerdo a la obra. Pero esa obra no es una obra que tú haces porque Dios te tienta, porque dice que Él no tienta a nadie, dice Santiago, porque el probar es diferente. Dios nos inclina con sus pruebas, Él nos va inclinando a hacer su voluntad. Y es lo que nosotros vamos a entender. Cuando Dios envía pruebas sobre nosotros, juicios, cosas, Dios lo que hace es inclinarnos a nosotros a hacer su voluntad. Por eso Isaías dice que cuando Dios envía los juicios, los pueblos aprenden a hacer justicia. ¿Por qué? Porque Dios lo que busca con los juicios es que nosotros aprendamos a hacer lo bueno. Dios no juzga sin propósito. Dios es un Dios de propósito. ¿Por qué? Porque Él no puede ser un Dios de despropósito porque Él es bueno. Él busca siempre lo bueno en todas las cosas. Dios siempre está buscando lo mejor. Por eso dice que Él no quiere que ningún alma se pierda. Entonces, a veces no entendemos esto. Entonces, no somos prácticos. Dios quiere que seamos prácticos, que entendamos que lo que Él dice es Él así sea. Y lo que Él no dice, ahí nosotros tenemos que hacer una diferenciación. Siempre es bueno de todo lo que escuchamos, aún de las cosas del mundo. Veía yo por lo menos que a veces hay personas que no tienen sabiduría, ¿no? Porque yo digo, hay personas que dicen, no, y yo en un tiempo, pues yo lo pensé también porque uno va creciendo. Hay personas que no, que no puedes ver películas seculares que no sean cristianas. O sea, no es que no las puedas ver, sí las puedes ver, ¿entiendes? Pero en todo, tú tienes que saber que tú eres cristiano. ¿Me explico? Si tú no ves las películas del mundo, tú no puedes juzgar las cosas que pasan en el mundo. Yo por lo menos con películas que he visto del mundo puedo juzgar muchas cosas que se están metiendo, las están metiendo, leyes que están dictaminando para destruir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y lo puedo ver porque lo veo, igual veo noticieros, veo muchas cosas y me informo. Yo no puedo llegar y apartarme y no ver esas cosas. Pero si esas cosas me están robando a mí el tiempo de Dios, ahí yo tengo que tomar disposición a corregir aquello. ¿Por qué? Porque si no, no estoy andando como un creyente, no estoy andando como un cristiano. Y no estoy andando, como dice la palabra, que no anden consejos de malos. ¿Se ve? Porque cuando yo escudriño, escudriñar puede no solamente leer algo y profundizarlo. No, tú también puedes ver algo y profundizarlo. ¿Se entiende? Yo puedo ver algo y profundizarlo. Yo puedo escuchar algo y profundizarlo. Yo puedo leer algo y profundizarlo.
Yo puedo, para escudriñar es meterse a ahondar en algo, profundizar en algo. Eso es escudriñar, ir a lo profundo, a la esencia de aquello que yo estoy buscando. Entonces yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. O sea, no es que yo no pueda hacerlo. Pero el problema está cuando yo me meto a hacer esas cosas y yo pierdo la esencia de quién soy yo. ¿Se ve? Por eso hay algo que yo decía ahorita que el Señor me dio la palabra del arrepentimiento, que mucha gente ha perdido la sensibilidad. Y es verdad, hermano. Es verdad. Y cuando la gente pierde la sensibilidad, pierde todo. Porque esa sensibilidad es lo que nos da dolor. Ese dolor que sentimos cuando escuchamos una palabra de Dios y nos llega, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso que Dios está diciendo. Entonces eso nos compunge, porque es el Espíritu Santo ahí compungiéndonos. Porque dice que Él gime y nosotros también gemimos. O sea, no es una cuestión de que el Espíritu Santo está en nosotros y Él no se mueve, no. El Espíritu Santo nos hace sentir. Él se contrista, nosotros sentimos ese dolor del Espíritu Santo. Es así. Yo no sé usted, pero yo lo he sentido muchas veces. He sentido muchas veces cuando he ofendido, he hecho algo que no debo hacerlo, y he sentido ese dolor del Espíritu Santo, y eso es lo que lleva a mí a arrepentirme, a quebrarme, a pedir perdón. Es Él quien me lleva. Si yo pierdo eso, yo pierdo todo. Yo pierdo todo. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, o sea, nosotros somos personas que servimos a Dios, nosotros podemos ver una película, sí, podemos ver esto, pero si yo estoy teniendo un nivel bajo en las cosas del Señor, es como cuando uno estaba estudiando en el liceo y veía que de repente estabas viendo matiné y cosas y bajabas todas las notas, te ponías a estudiar más, ¿cierto? Para no ir a reparar, para ir y pasar las materias, para que no te castigaran, X. O sea, porque ibas a dejar aquello para poder meterte con esto. Entonces yo pienso que nuestra vida cristiana, aún más que eso, porque es algo de vida o muerte. ¿Ah? Es algo de vida o muerte, o sea, no es un juego, por lo menos perdías un año, pero aquí pierdes tu vida eterna. Entonces, el cristiano tiene conciencia de eso. Cuando la Biblia habla de que nosotros somos creyentes, hermano, nosotros creemos que Jesús es el Salvador. Pero nosotros también creemos que esa cruz donde Él murió es el juicio también que va a venir sobre la humanidad. Dios va a juzgar a los que pisoteen la sangre de su Hijo. Dios lo va a juzgar. Dios los va a juzgar y los van a mandar al infierno. Y Jesús lo dijo de esta manera: el que cree en mí será salvo y el que no cree ya ha sido condenado. O sea, porque fue una obra que Dios hizo para salvar, pero también para juzgar al mundo, porque Él es el que está puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero lo va a juzgar ¿con qué? Con ese hecho que Él hizo en la cruz. Entonces nosotros como creyentes entendemos esto, o sea, Dios vino y Dios quiere salvarnos, pero Dios también va a juzgar. Esto no es un juego. O sea, yo cuando soy creyente, yo temo a eso, porque eso es el temor. A veces se piensa de una manera incorrecta que, como dicen, no, a Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle un temor reverente. Eso, ellos mismos que dicen eso, ni entienden lo que están diciendo, porque tú tratas de entender cómo es ese temor reverente. Temor es temor, hermano. Temor, ¿sabes qué es temor? Es miedo a hacer algo. Eso es temor. Miedo por algo. Y Dios decía al pueblo que estaba temblando ahí que no quería subir, le decía a Moisés, anda tú. Dios le dijo a Moisés, ojalá este pueblo me temiera así todos los días. ¿Pero qué tenía ese pueblo? Estaban petrificados, dice el apóstol Efreo. Estaban petrificados, no querían ir allá, porque la presencia del Señor estaba allí. Sí, ese es el temor que Dios habla. Entonces nosotros cuando ofendemos a Dios, nosotros tenemos temor de que Dios nos envíe al infierno, temor de esto. Eso no es incredulidad, es temor.
Es temor, y son cosas que nosotros siempre tenemos que aprender a ponerlas, porque a veces nos enseñan, si sientes así, entonces eres un incrédulo. No, el creyente duda a veces, porque la Biblia lo enseña, que los creyentes dudaban, ¿cierto? Muchos dudaron, muchos. El mismo Elías, el profeta Elías, después de haber matado 450 profetas, ¿no fue? De Baal, después de haberlos matado, Elías se estaba escondiendo de Jezabel, la mujer de acá. Se estaba escondiendo de ella porque ella lo quería matar. ¿Qué le pasó a Elías? Tuvo una duda, porque el mismo que descendió fuego lo podía librar, ¿o no? Lo estuvo librando, le mandaba comida a los cuervos, siempre le estuvo diciendo anda para acá, anda para allá, igual lo podía. Pero él dudó, un tiempo de duda. Tanto que el Señor cuando le aparece allí, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice, tuve un vivo celo por ti, porque todos los profetas te han dejado. Pero ahí estaba Elías dudando. Entonces todos dudamos, ¿sí? O sea, eso no es ser incrédulo. O sea, nosotros tenemos que poner todas esas cosas en su lugar. ¿Para qué? Para saber que nosotros en todo momento, cuando nosotros estamos haciendo las cosas de esta vida, así como Daniel estuvo enfermo un tiempo y cuando se recuperó de su oración y terminó su ayuno, Daniel se perfumó, se arregló y se ocupó de sus negocios. O sea, él también tenía negocios de esta vida. Pero Daniel en sus negocios y en las cosas de Dios, él sabía dejar claro que las cosas de Dios estaban primero. Lo vemos ahí en el libro de Daniel, que le dijeron, mira, deja de orar, y él dijo no. Y oraba igual, abría las cortinas y siguió orando. Sencillo. Le dijeron a él, mira, que tienes que comer así. Él dijo, no, yo no me voy a contaminar, pues te ruego que hagas conmigo así. Dios lo puso en gracia. O sea, sabía poner las cosas en su lugar. Hay personas que no temen ofender a Dios. Es así. Hermano, usted tiene que cada día ir adquiriendo un corazón que se vaya cada día más inclinando al consejo de Dios. Para cuando usted esté en conversaciones de impíos, usted pueda hacer la luz que Jesús dice que no se pone debajo de un árbol y se levanta allí. Lo que pasa es que a veces por miedo a cosas que siempre suceden, que nos van a tratar de avergonzar, de decirnos fanáticos, esto, todo lo demás. Entonces eso, nosotros sacamos todo ese producto terminado en vez de saber que eso tiene un proceso. Ya sacamos el producto terminado y decimos, no, va a terminar así, mejor no lo haga. No, lleve su proceso, pase por eso, y si al final lo avergüenza, bueno, gloria a Dios, hice el trabajo. Pero ¿y si no? ¿Y si eres la luz que Jesús quiere que tú seas? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Pero por qué lo puede ser? Porque andas en el consejo que Dios dice. Y este es el detalle. Hay gente que no crecen, que no avanza. Siempre están en el mismo lugar. Cada vez que Dios traiga las pruebas por las que pasaron, o sea, van ahí dando vueltas. Y que vuelvan a pasar por el lugar por donde ya pasaron, la misma prueba, van a reaccionar igual. Y ahí hay un problema que tiene que identificarlo usted, porque ese problema no lo va a corregir el pastor, ni un hermano, ese problema lo vamos a corregir nosotros, porque el Salmo comienza así, bienaventurado el varón. O sea, esto es una persona. Yo pienso que no podemos inclinarnos a decir, el hombre. No, sabemos que el Salmo se refiere a una persona, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, bienaventurada esa persona. Bienaventurado. O sea, nosotros como personas tenemos que entender. Yo tengo que entender. Yo tengo que cuando yo voy a la iglesia, yo tengo que entender, mira, esta es la iglesia del Señor. Porque yo sé cómo debo conducirme en la iglesia. Bueno, porque Dios cuando mandó a hacer el primer tabernáculo a Moisés, que es la primera congregación, eclesia es asamblea, congregación. El significado de eclesia es llamar fuera, pero una asamblea, una congregación. Entonces,
Igual el tabernáculo era una congregación, todos ellos se congregaban alrededor del tabernáculo. Entonces, Dios cuando mandó a hacer eso, bueno, lo que iban a servir, Dios les dio leyes que eran rígidas, eran estrictas, eran leyes de orden. Cuando uno de ellos no lo hacía así, Dios mataba a la persona y morían en la presencia del Señor. Y hay ejemplos como los hijos de Aarón, hay ejemplos en tiempo de David, como Usa, que tocó el arca y Dios lo mató por su temeridad, o sea, porque él no tenía por qué tocar el arca, porque Dios había dictaminado ya manera, forma en cómo se iban a llevar sus cosas. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, yo tengo una actitud correcta. Dios por sus profetas. Los profetas en la antigüedad lo trataban como ¿quién? Como los ungidos del Señor, con respeto y esto. Los apóstoles en la iglesia, todos consentían y seguían la doctrina de los apóstoles. Eso es símbolo de autoridad, pero autoridad de Dios. Por eso nosotros venimos a la iglesia y nos sujetamos a los ancianos, a los pastores, a los diáconos, a todos los que sirven en la iglesia. Andamos con sumisión en la iglesia. ¿Por qué? Porque así es la iglesia. Si yo no entro en esto es porque sencillamente el consejo bueno, que es el consejo de Dios, para mí no aplica. Yo ando en el consejo de malos, no en el consejo de Dios. Y son cosas que yo tengo que aprender, tengo que cada día estar viendo que es así. Y si yo no estoy así, yo tengo que aprenderlo. O sea, Dios tiene su forma y desde la antigüedad las ha enseñado. ¿Cómo hay que estar en la casa de Dios? Ya Dios lo dice, yo no tengo que correr al pastor. Bueno, tú puedes preguntarle a tu pastor, puedes preguntarle a un hermano que tenga más conocimiento que tú. Hermano, mira, ¿cómo se debe hacer esto? Porque yo no veo que la palabra me lo diga. Y si el hermano sabe, te va a decir, no lo dice... no lo dice explícitamente, pero lo dice implícitamente. ¿Se ve? Entonces tú puedes entender, bueno, sí, mira, aquí te lo está diciendo, pero uno puede implicar qué es esto, pues. ¿Se ve? Entonces tú puedes aprender y tú puedes ir creciendo en las cosas del Señor. ¿Pero por qué? Porque tú estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas. El problema es que hoy, hermano, hoy día a la iglesia las personas están yendo y no están dejando el yo atrás. Quieren ir detrás de Jesús con el yo y no se puede. No se puede. Por eso el enemigo nos carga con el yo. Cuando el enemigo nos empieza a poner las cosas del mundo mucho, el enemigo nos está cargando del yo. Mira, Pablo habla a los Efesios en el capítulo 5 de Efesios. Reina Valera lo titula de esta manera, mira. Reina Valera lo titula: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Mira esto, en el nombre de Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Notemos cómo empieza el texto. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo imito yo a Dios que no lo veo? Dice Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás, Él lo ha dado a conocer. Pero ¿cómo imito a Jesús? Porque tampoco lo veo. Jesús está en el cielo. Tampoco lo veo. Entonces, ¿cómo lo imito? Pablo dice a Timoteo que sea imitador de él, así como él de Cristo. O sea, da testimonio, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de mí. ¿Entiendes? O sea, nosotros debemos ser imitadores de Cristo, pero de acuerdo a los ejemplos que Dios ha dado. ¿Se ve? Nosotros somos imitadores de Dios de acuerdo a los ejemplos que Dios ha dado. ¿Sí? Eso nos hace entender a nosotros que el consejo no podemos decir nosotros, bueno, pero nada más lo que me diga Dios. No funciona así. El consejo siempre va a ser de muchos, porque Dios ha dado testimonio por medio de muchos. Sí, sigue diciendo Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nota esto.
Nota esto, porque el enemigo a veces nos lleva a las cosas y nosotros no lo entendemos. Pablo acá nos está dando una descripción de un pecado que Dios aborrece desde la antigüedad. ¿Y cuál es? La idolatría. Dios se levantaba contra la idolatría. Por eso Dios le decía a Israel, no tendrás ídolos. O sea, Dios se levantaba contra la idolatría. Y Pablo está diciendo aquí que el avaro es idólatra. ¿Por qué el avaro? ¿Por qué el avaro? Porque el avaro es alguien que es egoísta por las cosas materiales. Entonces, eso es como un ídolo para la persona. ¿Se ve? O sea, cuando tú de repente tú tienes y tú no, eso no. Eso es un ídolo para ti. Entonces, mira esto. El enemigo a veces nos lleva a los pecados, pero nos lleva sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, engañados. ¿Se ve? Engañado. Porque tú puedes decir, bueno, eso es mío, yo no estoy pecando porque es mío. Pero ojo, cuidado, ¿cómo eres con eso que es tuyo? Aquí el apóstol Pablo está hablando de esto. Nosotros tenemos que ver porque el enemigo a veces trabaja así, llevándonos a cosas para hacernos ofender a Dios y cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano. Entienda esto, David oraba al Señor que lo librara de sus enemigos ocultos. Enemigos ocultos. ¿Por qué? Porque enemigos ocultos son muchas cosas que están en nosotros y las practicamos y nos llevan a ofender a Dios, pero no entendemos que están mal. No entendemos que están mal. ¿Por qué? Porque el diablo ha hecho un trabajo bien hecho y nos ha engañado. Por eso Dios en su palabra dice que nosotros nos debemos amonestar, debemos de leer la palabra. Ahí están los ejemplos, los de Berea, siempre viendo. Ahí está el ejemplo de Pablo que fue y expuso su doctrina, lo que predicaba. Por eso nosotros los que hablamos no tenemos miedo de hablar, de que la gente escuche, que la gente pregunte, que la gente nos diga, que la gente se ponga hasta en oposición para uno presentar defensa, porque esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra del Señor. Nosotros defendemos algo que es verdad. Que es verdad, y aquí tenemos bastantes argumentos para defender este ideal, porque este es el ideal de Cristo, el único ideal verdadero y poderoso, el de Cristo Jesús. Nosotros lo defendemos. ¿Quiénes? Los que conocemos la palabra. Porque hay gente que tienen años en la iglesia y no pueden defender este ideal. No pueden hacerlo. Es así. Yo confieso que yo defiendo las cosas del Señor y lo confieso porque siempre siento su fuerza en mí. La siento. Y siento muchas veces que estoy predicando y empiezo hablando normal y cuando me veo apasionado así, veo como, me hallo como así que Él me lleva en sus alturas. ¿Por qué? Porque me empieza a influenciar el Señor y a darme palabra. Conocimiento ya adquirido, que yo he leído, pero Él me lleva y me inclina y me mueve, y cuando vengo a ver estoy tras. Necesitamos mucho de esto, hermano, su sabiduría, su dirección, su guía, su consejo. Es así, porque si no tienes su consejo, cuando hables Él no te va a dar nada, no te va a influenciar. Es así, no te va a influenciar. A veces yo me acuerdo y Él sabe que es así. Y yo me acuerdo, a veces yo iba a predicar y si el Señor no me daba el mensaje de antes, yo pensaba, bueno, el Señor no me dio palabra para hoy, bueno, vamos a alabar al Señor. Pero hubo momentos donde Él me decía, habla, no calles, predica. Y yo llegaba y ya casi el servicio iba a empezar y no había ni una palabra. Y estaba esa lucha en mí y yo decía, no, yo voy a predicar, porque Él dijo, aunque no me ha dado palabra, Él dijo. Y ese día predico mejor que cualquier otro día que Él me ha dado la palabra de antemano. Como escuché decir un pastor el otro día que él le oraba al Señor por no echar a perder lo que Él le daba. Y es verdad, porque a veces Dios nos da todas las cosas de antemano y estamos tan llenos de lo que Él nos da, que dentro de nosotros nosotros decimos, uy, este mensaje está demasiado poderoso.
Si habláramos de ello antes del servicio, le dirían, hermanos, prepárense porque lo que hay es poderoso. ¿Verdad? Pero sabemos que no debemos hablar así. Yo por lo menos no lo haría. No lo haría porque yo soy temeroso y no hago voto a la ligera porque Él me dice que no lo haga. Pero es tremendo, porque nosotros cuando estamos así, si no nos metemos con el Señor, lo echamos a perder. Y yo soy testigo de que muchas veces siento que he hecho a perder lo que Él me da. Aunque después que se editan las prédicas y todo, la palabra siempre, porque Él es fiel. Todo está bien y no es que yo dije algo que no era, sino que lo que Él me había dado era como más poderoso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Era un mensaje más poderoso. Pero uno lo echa a perder. Porque así somos. Y a veces no entendemos eso. Y a veces lo entendemos y nos cuesta reconocerlo. Hay gente que se para en los púlpitos y no les gusta reconocer nada delante del Señor. Son tan buenos en lo que hacen que prácticamente el Espíritu Santo va a ir a aprender de ellos. Es tremendo. Porque no reconocen su naturaleza, no reconocen que el consejo del Señor siempre es el que va a ir con nosotros. Y Él dice, predica, y ahí va yo y me ponía a predicar por fe. Y ahí va esa palabra poderosa. A decirme, a inclinarme hacia lo que iba a hablar, gloria a Dios. Porque así me gusta hablar. Saber que Él está ahí presente, saber que Él me está diciendo, saber que Él me está poniendo, saber que lo que se está hablando es lo que Él quiere decir. Porque así estaba Jeremías, aunque no lo entendía. Dios estaba ahí dándole y cortando y dándole duro a esa gente, un pueblo impío que no quería arrepentirse. Dios los estaba condenando, los estaba castigando, enviándole juicios, que vino y los destruyó y los echó a todos de su presencia. Jeremías fue el profeta que podemos decir como Nahum. Jeremías fue un Nahum. Lo que no hizo Jonás lo hizo Nahum. Así fue Jeremías, pero con Judá. Cuando Jeremías fue a Judá era porque ya Dios se había cansado y Él había dicho en tiempos de Josías que iba a librar, no iba a permitir que en el tiempo de Él pasara eso, pero ya Él lo tenía determinado de echarlos de su presencia. Y ahí fue Jeremías que aunque Él le habló en tiempos de Joacín, después siguió predicando en tiempo de Josías, predicó en tiempo de Joacín y Sedequías, que era el tío de Joacín. Y ahí fueron llevados cautivos, pues. Sí, esto es tremendo porque cuando nosotros realmente queremos estar en los consejos de Dios, hermano, Dios siempre nos va a guiar. Porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Dios sabe, nosotros a veces vemos a los niños y nos reímos con sus actitudes, mira cómo habla, mira cómo se pone, mira cómo dice. Y nos da risa porque son unos bebés y uno los ve haciendo cosas como de adulto, pues, y uno le da risa. Dios es así con uno y aún más porque nosotros somos peores que ellos. En el sentido de peor, lo que quiero decir es que menos sabemos. Ellos son más entendidos hacia nosotros. Pero nosotros hacia Dios menos sabemos. Y Dios es así con nosotros. Nos lleva, nos guía, nos dirige. ¿Por qué? Porque Él sabe que queremos andar en su consejo. Daniel solamente dispuso en su corazón no contaminarse y Dios le dio gracia. Y así pasó. ¿Por qué pasó así? ¿Porque Daniel tenía el poder? No, no estás leyendo bien. Porque Dios lo puso en favor. Por eso pasó así. Y así pasa en nuestra vida. Así pasa. Y a veces no lo vemos y no lo entendemos porque no tenemos sabiduría. Cuando Santiago habla de que pidamos sabiduría, está hablando de aquellos que no entienden las pruebas, que no entienden que esa prueba produce paciencia, que está falta de sabiduría, pídala a Dios. Nosotros a veces no entendemos las cosas que Dios hace a nuestro alrededor. Entonces Santiago está diciendo, pidan sabiduría para que entiendan, para que comprendan lo que Dios hace, para que podamos inclinarnos hacia su consejo. Véalo de manera práctica. Cuando usted tiene un problema en algo que usted nunca le había pasado, está pasando, oye, estoy viendo cosas que no es normal, déjame preguntarle a esta persona que le pasó algo igual. ¿Qué le está pidiendo usted a esa persona? Un consejo, que lo aconseje de acuerdo a esa área. Bueno, nosotros los cristianos, todo se lo preguntamos a Dios. Todo. Porque el consejo que nosotros buscamos es el de Dios.
Nosotros, Señor, oye, Señor, tengo esto, oye, dame sabiduría. Ya le estamos diciendo, Señor, muéstrame qué vamos a hacer, muéstrame cómo lo voy a hacer, muéstrame qué quieres que haga. Es así. Yo muchas veces me encuentro en situaciones y créelo, alguien dirá, bueno, usted tiene sabiduría para hacer esto. No, Dios me da sabiduría. Dios me da sabiduría porque cuando viene la circunstancia yo le digo, Señor, muéstrame cómo voy a hacer, muéstrame. Y el Señor hasta la última vez que el Señor me respondió así me dijo, no temas, yo voy a inclinar tu corazón a lo que yo quiero. Y así fue y me quedé impresionado de cómo Dios llevó la situación, porque era una situación difícil. Y yo cuando las situaciones son difíciles yo oro para que el Señor me dé dirección y yo no mete la pata. ¿Por qué? Porque me da miedo, siento temor de Dios. ¿Se ve? Hacer algo que no debo hacer. Entonces ahí es donde yo tiemblo y yo me voy y oro y le digo al Señor. Y el Señor me dijo, no temas, porque vio que yo estaba con temor. Pues. No temas porque yo inclinaré tu corazón a lo que yo quiero. Y así lo hizo el Señor. Sencillo. Sencillo. Cuando nosotros le decimos a veces, yo a Jeremías, yo lo entiendo. Yo a veces oraba, Señor, dame palabra para los hermanos. Y el Señor sabía que yo le estaba pidiendo palabra, pero para hablarle suave, para hablar suave, porque veía yo que hablaba muchas palabras fuertes y le pedía yo al Señor, Señor, dame palabra, o sea, y Él me entendía que lo que yo estaba diciéndole a Él era que me diera palabras suaves para yo acariciar a las personas para que si vieran, una predica de Dios te bendiga. Inmadurez espiritual, inmadurez. ¿Y cuántas veces yo no llegué a la iglesia y estaba hablando así con los hermanos normal y cuando apenas me ponía en el púlpito, me venía un celo y estaba ya, que uno pudiera decirlo en el sentido de la carne, de mal humor. De mal humor. Y yo, ¿pero por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy molesto? Así es Dios, hermano. Así es Dios. Y si usted no sabe que Dios es así es porque usted no lee la palabra, lee Ezequiel. Lee Ezequiel. Para que usted vea cómo Dios lo llevó en la indignación de su espíritu. ¿Ah? Y vea, Jeremías, cómo yo me sentí solo porque tu palabra me dio indignación, me indigné. Es tremendo. Sí, a veces juzgamos a las personas porque no entendemos las cosas de Dios. ¿Y por qué? Porque no nos inclinamos hacia su consejo. Porque a veces le preguntamos al Señor, oye, si hay personas, mira, que se van de iglesia hablando mal de los pastores, porque ahí condenan. Si esas personas se metieran en oración y le dijeran, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame, ¿por qué? Porque supuestamente lo que le dijeron no es así. A eso es lo que yo voy, pero si lo que le dijeron, pero es que yo estoy cayendo en eso. Sí, es que yo tengo eso. Bueno, que vas a orarle al Señor. El Señor no te va a responder, porque el Señor no responde esas oraciones. Porque si yo soy ladrón y estoy robando y del púlpito se predica que no roben, entonces yo soy el único ladrón que estoy ahí. Eso fue conmigo, me están juzgando a mí. Y voy a orarle al Señor, porque el pastor me está juzgando. Eso no me va a responder eso. Porque el Señor me va a decir, busca en tu corazón y verás que eres un ladrón. ¿Por qué me estás orando? Él no responde esas oraciones. Entonces primero tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Por eso Pablo dice que nos probemos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. A ver si estamos en la fe. O sea, si somos gente que estamos viviendo la fe, porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo no está en nosotros, no somos de Él. Eso lo dice Pablo, no yo. Según Pedro y según el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda es toda. Entonces, a veces nosotros no entendemos eso porque no buscamos el consejo del Señor. Entonces juzgamos mal y nos metemos en problemas. Como que Dios se va a devolver. Dios le decía a Jonás, mire, usted va a decir eso. Y Dios y Jonás tuvo que ir a decir eso. Igual Balaam,
Señor, ¿puedo maldecir a Israel? No puede. Anda y me lo bendice porque ese pueblo es bendito. Y cuántas veces fue hasta que Dios le dijo, está bien, anda. Anda y haz como tú piensas, anda. No era que Dios le estaba diciendo que hiciera algo que él no quería, que ya le había... No, Dios le estaba diciendo, cuando yo digo algo, es eso. Nosotros no vamos a forzar a Dios. Por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes piensan que nosotros nos disculpamos con ustedes. O sea, porque Dios no se disculpa. Porque Dios no es alguien que está juzgando mal. Él juzga con recto juicio. Dios no tiene por qué disculparse. Usted puede decir, ay, Dios es déspota. Sí, es déspota. Es el déspota. Dios es el déspota. El de toda potestad. Es Dios. El déspota. En el buen sentido de la palabra. Que ha mal evolucionado. ¿Sí? Dios como Dios es perfecto. Uno se disculpa. ¿Sabes por qué nosotros nos disculpamos? Porque nosotros erramos. Pero Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta, porque Él no puede ser tentado. A Dios no pueden ir y tentarlo con algo, porque no hay en Él esa concupiscencia para irse hacia lo malo. En nosotros sí. Dios no se va a disculpar por algo porque Él no hace algo malo. Si cree lo que se equivocara, Dios se disculpara porque es más humilde que nosotros. Es humilde de corazón, dijo Él. Aleluya. Humilde de corazón. Ojalá entendiéramos eso porque gritáramos amén. Porque Él es fiel. Es así. Y yo digo que esto todo es producto del Espíritu en nosotros. Porque cuando nosotros perdemos la sensibilidad, perdemos todas esas cosas. Perdemos todas esas cosas. A veces nosotros vemos hermanos que unos los majugan porque siempre están allí. Gloria a Dios, amén, alabado sea el Señor. Cada vez que escuchan una palabra, porque honran esa palabra. Porque hay algo en ellos, están llenos del Espíritu. Pero hay gente que están escuchando y están como muertos. Están como muertos. Y los muertos no alaban al Señor, las piedras no lo alaban. No, los que alabamos al Señor somos nosotros, los que estamos vivos, porque Cristo nos dio vida y vivimos. Es así. Pero eso la iglesia es la que dice amén. La iglesia es la que pide a Jesucristo. La iglesia es la que clama a Jesucristo. Porque la iglesia está viva. Sí. Muchas veces nosotros tomamos actitudes incorrectas porque no buscamos el consejo del Señor. Y somos personas, mira, yo a veces yo me he preocupado, yo he llegado a un momento que yo le he dicho al Señor, uy Señor, qué tremendo. Pero ya Él me ha dicho desde antes, no temas, porque es tremendo. Yo cuando veo a Elías, uno no quiere pasar los tiempos de Elías, donde Elías estaba solo. Y no era que no habían algunos por ahí que dijeran que también creían en el Señor. Sí, había muchos, pero no eran de verdad. No eran de verdad. En estos días vi una película que fue una de las que te pasé. Y llegan y los están persiguiendo en China y ellos llegan a una iglesia y van a hablar y él les dice al pastor de la iglesia, mira, pero todos estos que están aquí todos son cristianos de verdad. Y es así, porque hay mucha gente súper carnal en la iglesia, carnales. Hay gente que probaron las cosas del Espíritu, pero se fueron a la carne y se quedaron en la carne. Y no pueden ir al Espíritu porque dice Oseas que espíritu de fornicación hay en medio de ellos y no conocen al Señor. No lo conocen. ¿Por qué? Porque no están buscando el consejo del Señor. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque son personas que no buscan el consejo de Dios. Hay personas, mira, que tristemente vienen a las iglesias y ven algo que pasa y el mito ven otras iglesias que tienen alrededor, ay, pero esta persona no se ve así y ven y juzgan con apariencia de personas que solamente los han visto así de momento, de llamadas, de mensajitos y no han tenido tiempo para tener comunión con esas personas para ver en realidad cómo son y juzgan así, o si son en realidad cristianos o no. Tremendo. Para esto es bueno la película esa, La hija del pastor, es buena.
que ella pensaba que el mundo cristiano era otra cosa, porque su papá era un pastor de esos radicales. Pero cuando vio y entró, vio que los que estaban cantando canciones cristianas decían más grosería y hacían tremendas cosas más terribles, consumían droga, de todo, en todas esas cosas, y que cristianas. Sí. ¿Por qué? Porque no buscaban el consejo del Señor. Cuando buscamos el consejo del Señor, sí, bueno, a veces los hermanos en la iglesia, bueno, de repente la hermana se pone bravo y el otro, pero cuando tienes comunión con ellos te das cuenta que tienen piedad, que son personas que aman al Señor, que buscan al Señor, que quieren agradar al Señor, que cuando se equivocan se arrepienten, que sienten compulsión, sienten dolor, alaban al Señor de corazón, tienen ganas de exaltarlo, quieren servirlo con todo su corazón. Entonces, es otra cosa, es otra cosa. Porque así es que funciona, porque a veces nos hacemos unas ideas tan erróneas. A veces pensamos que el que es espiritual, porque de repente lo vemos con una Biblia todo el día, y es espiritual. Eso no es ser espiritual, hermano. Yo veo gente que tiene hasta 5 Biblias en una mesa. Yo a veces he tenido esa cantidad de Biblias en la mesa puesta y escudriñando. Pero eso no me hace espiritual a mí. Eso no me hace espiritual. Lo que me hace espiritual es como yo estoy ahí escudriñando. Eso es lo que me hace espiritual. Y lo que sella que soy espiritual es quién está ahí conmigo cuando yo estoy escudriñando. Quién me está soplando, quién me está hablando. Es así. Yo me siento. Y nunca digo las cosas para que me vean como que no. Pero yo me siento y empiezo a preguntarle al Señor y ahí mismo me responde. Es así. A veces le he preguntado y no me responde. Sí, me ha pasado. A veces veo cosas que pasan y me da dolor. Y cuando me quebranto, Él empieza a hablarme, a moverme, a reanimarme. Así es el Señor. Por eso nosotros creemos en Él y por eso lo amamos. Porque sentimos su fuerza en nosotros y no es cualquier fuerza. Cuando estamos débiles, nos reanima. A veces he tenido situaciones tan difíciles que es tan impresionante y he estado llorando delante de Él. Y en un momento me veo y me cambia el Señor y me pone a pensar en otras cosas. Y yo digo, bueno, yo no estaba llorando y ya estoy tranquilo. Él es fiel. Es tremendo el Señor. Sí, eso es lo que nos hace espiritual. Eso. Pero para los demás, la muestra que soy espiritual no es esto. Porque a veces hay personas que escuchan esto y dicen, ay, sí es espiritual, porque si usted eso, no. La muestra que yo soy espiritual es esto que hablo, hermano. Es lo que hablo. Cómo la escritura se expresa, cómo la escritura se traza. Porque cuando la gente veía a Pablo, Pablo era tosco. Pablo hablaba y no hablaba bien. Pero cuando la gente decía, uy, pero es que estos los misterios que Pablo habla, uy, se entienden claritos. ¿Ah? Uy, Pablo tiene una revelación que, uy, ninguno. El mismo Pedro, nuestro amado hermano Pablo, como en casi todas sus epístolas, escribe cosas tremendas por la sabiduría que Dios le ha dado. Y algunas difíciles de entender. Los cuales los que no se preparan, los que son inconstantes, tuercen para su propia perdición. ¿Por qué? Porque era alguien espiritual, pero sabían que era alguien espiritual por esto, hermano. Por la palabra, por el consejo. Por el consejo. Porque es así. Cuando somos espirituales, la gente siempre lo va a saber. El que va a saber, mira, a este lo rige. Es la palabra, porque cuando habla es Dios, habla la palabra. Y esta es la diferencia, porque está lleno. Y esta es la diferencia, porque algunos no hablan como hablaban los hombres en la antigüedad, como hablan los hombres de Dios. ¿Por qué no hablan así? Porque no están llenos. Pero cuando estamos llenos, el Espíritu Santo, mira, saca de nosotros todo. ¿Por qué? Porque es su consejo. Y lo único que Él quiere hablar es su consejo. El Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. La palabra no había sido glorificada. Cuando la palabra fue glorificada, porque Jesucristo cumplió y dijo, consumado es.
El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo con poder. ¡Fu! A los creyentes, aleluya. Aleluya. Porque fue glorificada esa palabra. ¿Sí? Los creyentes entendemos eso. Los creyentes entendemos eso. Por eso somos creyentes, hermano. Como creyentes somos distintos. Y eso es lo que Pablo dice. Pruébense a ver si están en la fe. A ver si están en la fe. Pregúntate esas cosas. Pregúntate. Ve las cosas que ellos hacían. Hay cosas espirituales que tienen que suceder en nosotros, hermano. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no sucede? Es así. Cuando nosotros predicamos y hay gente que no ha recibido el Espíritu Santo, uno ora y Dios bautiza con el Espíritu Santo. Dios llena con el Espíritu Santo. Dios derrama el Espíritu Santo. Dios desciende y se mueve en el Espíritu en las personas. Porque ellos hablaban, pero Dios confirmaba lo que ellos hablaban. Dios no nos deja solos, Dios siempre está con nosotros. Lo que pasa es que hay personas que a veces piensan que Dios es un Dios que anda haciendo espectáculos. No, no hace espectáculos, no confundamos una cosa con la otra. Porque si queremos agarrar las cosas como jueguito, Dios no va a decir, no, eso no es un jueguito. Y yo mismo puedo dar testimonio cuando empecé a hablar en lengua, que no era la manera de que la hermana me lo dijera, pero me lo dijo, mira. Y me dijo, lee aquí. O sea, que no estuviera hablando así por estar hablando, porque uno se emociona por estar haciendo cosas que uno nunca hacía y uno sabe que son celestiales, espirituales. Es así. Dios no quiere que nosotros juguemos con sus cosas. Y Dios no se presta para eso. Pero Dios es fiel para estar con nosotros. Dios se mueve. Dios nos habla, Dios nos dice. Es así. Dios deja que el enemigo también nos hable a la oreja para que nosotros empecemos a madurar. ¿Entiendes? Dios deja que a veces nosotros tropecemos, que caigamos. Dios permite todas esas cosas. Así como cuando tu hijo de repente está aprendiendo y tú entonces estás trayendo que no se caiga, pero a veces se cae. Tú, bueno, ahí va aprendiendo hasta que aprende y ya no se cae más. Déjalo que camine. No se va a caer, bueno, déjalo que se caiga. Así es Dios. Para que nosotros aprendamos y crezcamos. ¿Para qué? Para que después andemos en su consejo. Porque nosotros queremos. Porque deseamos. Porque deseamos. Por eso dice el Salmo 119. Este salmo es tremendo. Es el salmo más largo, pero es un salmo precioso. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Mira esto, quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Y esto no es que a veces malinterpretamos, no, porque tenemos estas palabras en nosotros, pero con un significado distinto al que es introducido acá en el contexto. Decimos, o sea, he deseado tu juicio, o sea, que Dios juzgue. No, está hablando, he deseado todos los días que se me declare tu palabra, que alguien hable tu palabra, quiero escuchar una prédica. Hay hermanos que están así, quiero escuchar una prédica, quiero ver que el Señor hable, quiero escuchar, Es así, hermano, porque a veces leemos, mira, cuando nosotros empezamos a madurar en las cosas del Señor, ya no es como cuando tú no conocías, porque cuando tú no conocías, pues empezaba. Pero ya cuando empiezas a madurar, ya conoces la Escritura y tú vas, ya te viene el pensamiento de la acción
y ya y alguien te pregunta, mira hermano, me pasó esto y esto, y tú vas de una vez a la palabra porque ya eres maduro, conoces la palabra. Y vas, mira, la palabra de Dios dice esto aquí y tal, mira, vete a este texto, búscalo acá. A veces no te consigues, no te acuerdas el versículo, pero dices, eso está en Pedro, vamos a buscar a Pedro. Eso lo hace la madurez en las cosas del Señor. Pero es de andar en ese consejo, de querer estar en ese consejo. Es así. Entonces, deseas tú eso, lo deseas. O sea, a veces bueno, de repente, como dice el predicador, el mucho estudio fatiga la carne, te pones a leer un texto, a veces yo me meto en un tema y estoy apasionado por un tiempo y de repente me da cansancio cuando yo tengo mucho tiempo allí escudriñando, entonces me da cansancio y me salgo y esto. Y es lo que yo digo, o sea, tú de repente puedes ver una película secular y extraer algo de allí y ver muchas cosas, aprender de lo que está pasando, de lo que se está mostrando, porque a veces nosotros pensamos que el diablo está nada más ahí en la noche, él sale en la noche cuando se apaga la luz, sale el diablo. No, hermano, el diablo está trabajando. Y tú lo ves cuando ves las películas, ves Walt Disney, cómo ha cambiado. En Walt Disney, La Bella y la Bestia ya es una comiquita homosexual. Y es tremendo. O sea, ya todo va cambiando. Pero el que está viendo, el que puede jugar esas cosas, hay personas que, no sé si será así, porque hay gente caída en la mata. Que tú les hablas, igual que hay gente caída en la mata en la iglesia, que no pueden decir amén porque no entienden ni lo que se habla. Otros porque están dolidos porque se les ha corregido y no van a decir amén. Porque están dolidos, están heridos. Hay gente que se hieren con la palabra del Señor. Qué triste. Qué triste herirse con la palabra del Señor. Porque dice el salmista allí, deseoso está mi alma, está quebrantada de desear todo el día tus juicios. Aleluya. Háblame. Porque la palabra, hermano, nos juzga. La palabra a nosotros nos juzga. La palabra del Señor nos expone a nosotros lo que es correcto. Y nosotros, según Pablo, según la doctrina que Pablo enseña a Romanos, nosotros somos entregados al pecado. Ciertamente. Ciertamente. Entonces, nosotros, aunque nosotros queramos tratar de sacar algo bueno, no, hermano, no podemos. Nosotros tenemos que entender que lo bueno viene de Dios. Por eso dice Santiago que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, que no varía. En Él no hay una sombra de variación. Todo desciende de Él. Todo don y dádiva perfecta desciende de Él. Si nosotros tenemos que recibir esos juicios que Dios envía. Y esos son los que nos hacen crecer. Eso es lo que nos hacen avanzar. Eso es lo que hace que nosotros empezamos a mirar las cosas de una manera correcta, de una manera diferente. Es así. ¿Por qué la iglesia se ha desviado tanto en tantos tiempos? Es así. No, ¿y por qué? Porque había tantos fariseos en tiempo de Jesús. Escogieron fingir en vez de vivir una vida recta delante de Dios. Aparentar. ¿Cuántas veces uno no ve gente aparentando? Personas que no se sujetan en la iglesia y de repente viene un hermano a otra iglesia. Ay, hermano, alabado sea el Señor. Dios le bendiga. No, ¿qué le pasó a esta hermana? ¿Es la misma? Esta es la persona de la iglesia que yo... Sí, cambian. Fariseos en la iglesia. Fariseos. ¿Por qué? Porque están totalmente desviados del consejo de Dios. Pero algunos que son más prácticos, y ven sus vidas, no, yo a veces estoy luchando con malos pensamientos, a veces me molesto, y está bien, me molesto, pero termino pecando después que me molesto, entonces tengo que empezar a nivelar todo eso con el consejo de Dios, o sea, me voy a molestar, pero no voy a pecar, airado, pero no pequé, y voy poniendo todas las cosas en su lugar. Entonces no tengo que estar fingiendo, me molesté, bueno, me molesté, pero contar no peque. Y poco a poco, cuando vienes a ver, el enojo no reposa en ti, pero eso son cosas que llevan trabajo, que llevan tiempo, y vaya que llevan tiempo. Vaya que llevan tiempo. Es así.
Algunas cosas, usted dirá como dice Pablo, yo tengo don de continencia, pero el que no lo tiene, mire hermano, mejor cásese. Igualmente, hay gente que son más, no se molestan así tan fáciles, pero en otras cosas caen más rápido. Y hay gente que se molesta más fácil que otra. Entonces todo, hermano, es variable en medio de nosotros, pero lo que es importante para nosotros en medio de todo esto es tener consejo de Dios y ser sincero, acercarnos con corazón sincero. Jesús le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La gente hipócrita nunca puede andar en las cosas de Dios. Y eso que Jesús le estaba dando allí era un consejo, guárdense de esa levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Y por qué? Jesús le pudo haber dicho, yo no tolero a la gente hipócrita. El que quiera acercarse al trono tiene que acercarse sin incertidumbre, con corazón sincero. Pablo dice, mira, los diáconos que sean sin doblez, sincero. No podemos tener dos actitudes, no, una actitud sincera. Es así, no estés tratando de tapar las cosas con barro. Es así. Y esta es la diferencia. El mundo se conoce porque las personas son hábiles. Mira, hay personas que dicen, bueno, esta persona es hábil para esto, y esta persona es hábil para esto, porque el mundo se disfraza y aprenden. Tú no ves que hay cursos para todo, cursos para aprender a hablar así, cursos para dar charlas así, cursos para aprender a ser lo que no eres. Y tú ves personas dando cursos y aprendiendo, entonces llevan y montan iglesias, engañan a la gente, los llevan engañados porque la gente lo que está viendo es la apariencia. La apariencia. No están siguiendo el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. ¿De los falsos qué? Profeta, orador inspirado, alguien que predice. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerá. ¿Cuál es el fruto de un profeta? Orador inspirado, alguien que predice. El fruto es que cuando habla inspirado por Dios. Aleluya. Ese es el fruto. Y si usted quiere ver a un profeta, usted tiene que saber que lo que el profeta hable tiene que ser espiritual. Tiene que ser de Dios. Por eso los de Berea hacían así, para ver si estas cosas eran así. Los de Berea eran espirituales, eran bien nobles, los recibieron con mucho favor y con toda solicitud, aceptaron sus palabras y escudriñaron. Con toda solicitud, dice el Espíritu Santo. Pero fueron espirituales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ese es el consejo de Jesús, hermano. Y el consejo de Jesús hay que llevarlo. Cuando somos así, somos personas espirituales. Y cuando somos así y ese profeta llega y nos reprende porque lo que Dios dice sobre nuestra vida es fuerte, porque Dios lo ve todo, entonces nosotros nos sometemos porque Dios está hablando. ¿Se ve? Nos sometemos. Es así que yo voy más allá, lo que hay que hacer es práctico. Porque si la palabra que se está declarando te está diciendo algo, por donde usted está cojeando, hermano, mire, lo mejor que usted puede hacer es no dejar que lo cojo se salga del camino, sino que siga allí para que sea sanado. Es el consejo de Dios. Sencillo. No deje que se salga del camino, déjelo ahí para que sea sanado. Por eso que es importante cuando nosotros podemos, desechar esa malicia y someternos, ponernos con espíritu de mansedumbre, como dijo Santiago. Otra vez, seamos prácticos. Cuando Santiago dice acá espíritu de mansedumbre, ¿por qué necesitamos espíritu de mansedumbre? Porque somos como un caballo que salvaje, que no se deja, ¿verdad? No se deja montar. Entonces, lo amansan ahí para montar la silla y poderlo cabalgar. Así hemos de ser. Y cuando somos así, recibimos la palabra con toda solicitud. Y adivina qué, Dios nos sana.
Entonces vienen los testimonios. ¿Y cuáles son los testimonios? Yo antes era así, y yo antes era así, y para la gloria del Señor ahora me pueden hacer esto y esto y esto, y yo ahora soy así. Alabado sea el Señor. ¿Quién es glorificado? Jesús. ¿Por qué? Porque sus juicios vinieron a mi vida. Yo los recibí y Él me dio gracia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahí está el consejo. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no llegamos hasta allá para asimilar? Es así. Jesús es poderoso, hermano. Jesús es poderoso. Todos los que Él levantó, todos los que Él nos levanta, todos siempre entendemos que para hacer cualquier cosa lo necesitamos a Él adelante ahí, empujando, llevándonos, moviéndonos, inclinándonos, diciéndonos. Porque la obra es de Cristo Jesús. Él es el dueño de la obra y Él es el que la hace. Es así. Por eso es que cuando entendemos esto, la victoria está delante de nosotros. Porque entendemos que Dios es real. Dios es real. Cuando nos entibiamos porque el diablo nos engañó y nos olvidamos que tenemos que acercarnos y saber que Dios está allí. Y no solamente que está allí, que nos va a premiar por habernos acercado y saber que Dios está allí. Creerlo. Esa es la fe. Esa es la fe. La cual sin ella no podemos agradar a Dios. Es imposible agradarlo. No podemos obtener las cosas de Dios por nuestro consejo. Siempre nuestro corazón, nuestra costumbre, lo que siempre fuimos sin Cristo, nos va a hablar, nos va a saltar a la oreja. Siempre es más fácil ver, bueno, imagínate, esta gente veían a los fariseos diciéndole, no es así como ese tal Jesús dice, no va a venir ira, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos el pueblo de Dios, este Jesús, ese está fuera de sí, no va a ser así. Es más fácil para sí, mira, este habla con más amor, mira que él nos dice hipócrita, hermano, pero si el que está allí dice, no, nunca nadie ha hablado así. Nunca nadie ha hecho las obras que éste hace. Uy, eso sí estaban claritos, ¿o no? Porque estaban juzgando rectamente de acuerdo al consejo de Dios. Es así. Cuando Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno, Natanael no estaba juzgando mal, como a veces podemos mal pensar. Él estaba simplemente viendo el consejo de Dios, porque de Belén había de venir el Cristo. Dios hizo algo para enloquecer, porque ciertamente él vino de Belén, aleluya. Pero él lo llamó de Egipto, amén, y le presentó a José ese sueño, sal, porque Herodes lo quiere matar. Y descendió José a Egipto, pero él había nacido ya en Belén. Poderoso nuestro Dios, su consejo. ¿Quién podía entender esto? El que se fuera por la lógica, no, el de fe. Dios le enseñó, no, lo que pasó fue esto, y mira, está escrito, silbé a mi hijo de Egipto, aleluya, dice el profeta. O sea, no es algo loco, ya lo había dicho. Así se había escrito que iba a pasar, pero solamente los espirituales entienden eso, los que me siguen, los que me escuchan. Eso dice, mi oveja, escuchan mi voz. Y dice Pablo que nadie puede entender las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, el Espíritu de Dios que está en él. Aleluya. Sí. ¿Por qué no ha de ser así? Porque eso no, ese que predica, Dios le dio un don especial. No. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales seguirán a los que creen? En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, impondrán las manos a los enfermos y sanarán. ¿A quién seguirán esas señales? A los que creen. El problema está si usted cree que eso es así. Si usted no cree que eso es así, eso no va a pasar con usted. Yo se lo digo a las personas que dicen, no, todo el mundo no habla en lengua. Yo, bueno, ciertamente todo el mundo no habla en lengua, pero el que cree que Jesús dijo esto,
habla en lengua, porque sí. Habla en lengua. Le dice, bautízame, Señor, quiero hablar en lengua. Y el Señor lo pone a hablar en lengua. Aquel que bautiza con fuego y Espíritu Santo nos pone a hablar en lengua. En lenguas celestiales, en lenguas naturales. Él es poderoso para hacerlo. Es así. ¿Por qué creemos? Es por la fe, por la fe. Él es Dios. Él es Dios. Y si tú te pones a hablar estos temas con Él, Dios se basa en pocas palabras y Dios dice, se ha cortado mi mano. Ya hay algo que ya yo no puedo hacer. Moisés, yo hice la boca. ¿Cómo tú me vas a salir ahora a decir que no puedes ir a hablar? Yo fui el que le hice la boca al hombre, Moisés. Ese es el Dios a quien servimos. Aleluya. Ese es el Dios a quien servimos. Por eso Él me dice, ande, predica. Y yo, oye, no tenía tema. Pero voy y predico. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que hizo las letras, que hizo la doctrina, que dio esta palabra en miles de años, un concepto, un contexto en miles de años. Aquí está, aquí está. Nada desvaría por muchos hombres, muchas generaciones, muchas tradiciones diferentes, culturas distintas. La palabra del Dios vivo. Una sola, una fe, dice Pablo a los Efesios. Una fe. Él no las dio. Miren todo el tiempo que lo hizo, porque Él es Dios. ¿No me va a dar Él para hablar algo? ¿Será eso imposible para Él? Así yo ahora me echo para atrás y digo que Él no me va a dar, ciertamente no me va a dar nada. Y no pasó nada, después le voy a echar la culpa a Él. La culpa fue mía, que no lo hice. Pero como yo le creí, Él lo hace, aleluya. Al sea la gloria. Al sea la gloria. Y cuando pase, no me agarro gloria yo, sino que le doy su gloria, porque es de Él. Porque Él es fiel. Él es fiel, Él no falla. Él no falla. Porque si a alguien le interesa que yo me pare aquí a hablar, es a Él. A Él, no a mí. A Él es al que le interesa que yo me pare aquí a hablar. Por eso si no lo hago me reprende, por eso si no lo hago me castiga, para que yo lo haga. Porque al que le interesa es a Él. Porque ¿sabes quién se interesa por las almas? Él. ¿Sabes quién es el verdadero pastor? Él. Él es el que murió, Él fue el que clavaron por las almas, no a mí, a Él. Él fue el que dio su vida. Él es el que cada día se preocupa por las almas, ve lo que pasa a la gente, ve cómo la gente va porque no entienden, pasando situaciones. Y Él mira de los cielos y tiene misericordia y se compadece y envía palabras para ver si escuchan y se arrepienten. Pero el hombre es terco, el hombre es como la bestia que no entiende. Es como el perrito, tú le dices esto y no, y va y vuelve y lo hace. Y le dices, va y vuelve y lo hace, va y vuelve y lo hace. Eso es que no entiende, claro, porque es una bestia, no entiende. No entiende, pero nosotros debemos entender. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que entender, uy, ese es el consejo de Dios, aleluya, amén, amén. Es así, pero hay gente que el orgullo los mata. No le dan gloria a Jesús, no le dan honra, no lo glorifican, no lo exaltan. Piensen, cuando van a cantar, no tienen una actitud de cantarle al Señor como es digno. Es así, yo lo he visto, gente que se le da para que alabe al Señor y no tienen ese deseo de exaltarlo porque Él es digno. Y dicen, ay Señor, tú eres digno, pero dicen de la boca para afuera eso, mas su corazón está muy lejos de que le estén diciendo que Él es digno. Porque cuando Él es digno, usted quiere exaltarlo como que Él es digno. Y si otro viene, usted va a levantarse y usted va a decir, Él es digno. Porque usted quiere ponerlo a Él con sus palabras a donde Él ya está, por su poder, no por el nuestro. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias Señor por este día, por tu misericordia, por tu bondad, por tus palabras, por tu fidelidad, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por los hermanos, pido por ellos. Ruego, Señor, porque tú levantes y edifiques, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén.